para adelante. Unas palabras que resuman su manera de ser, para adelante. Sin decir las cosas, ella transmitía una seguridad que a mí me hacía sentir bien cuando andaba ahí por arriba. Hoy vamos a emprender juntos un viaje, pero un viaje especial, diferente a cualquier otro. Un viaje de la mente hacia el pasado. Un relato desde el sur del mundo, donde entre bosques, nieve y recuerdos se encuentra un paraíso escondido. Estar ahí, respirar ese aire y ver lo que veía era su mayor pasión para él, yo creo. Y bueno, obviamente el amor, todo se resume ahí. Una historia contada por amigos, una manera de recordar a seres queridos, pero sobre todo, una historia de amor, de amistad y de la libertad que supone hacer lo que a uno le gusta, siempre, hasta el final. El paraíso azul está, chapatis, nieve, reggae time, paraíso del freeride, positivamente, yeah, yeah. Hay un refugio, camino adentro, con paz, amor, paz y raíz, paraíso. Y acá vamos a estar mañana, acá mañana. Muy bien. El hielo azul surgió antes de esa ida, 2 años antes, como una forma de decir, terminamos la temporada entre amigos en un lugar que nos guste a todos. Una salida de primavera, el cerro ya no estaba, como un team de amigos que iba a hacer algo que no estaba incluido en ningún catálogo. Bueno, primero arrancaron Tonio, Nati, Tere y Gonza. Nos fuimos en colectivo hasta el Bolsón. En el Bolsón buscamos caballos. La idea era ir e instalarnos ahí en el refugio hasta que nos quedáramos sin nada para comer y bajar. La comida subió todo con caballos y nosotros con todo nuestro material personal fuimos por el sendero, que es un recorrido muy lindo de como 8 o 9 horas hasta que llegamos al refugio. Y el otro día fuimos nosotros, o a los 2 días. Fuimos con Chara, que había sido refugiero bastante tiempo ahí en el hielo azul. El hielo azul es un lugar que, de lo que es refugios de acá de la Patagonia, debe ser el que más larga picada tiene. ¿Cómo va hasta ahora? 6:30. 6:30. En una hora estamos en la mitad del camino. Pero bueno, entre charlas y todo llegamos y bueno, y la alegría fue al llegar, como siempre. Llegamos de noche al refugio porque se hizo tarde y bueno, el encuentro ahí estuvo buenísimo. Estamos en posibilidades de llegar hacia el refugio. Parece que hay que tener cuidado con la tabla. Bueno, estamos por entrar. Y acá estamos llegando cosas. Oh, pero sí es Antonio. En la medio de la oscuridad. Buen día, Antonio. Dame la mano, Antonio. Hola, ¿cómo va? Hola, Nati. ¿Cómo va? Sí, no hay nadie de los pibes, no hay nadie. Qué bueno, estamos en un lugar calentito después de haber sufrido. Mi hermano se llamaba Antonio Gerardo Romero. Un chico que nació en Patagonia y que le da mucho a la montaña. Personas que vos conocés y enseguida decís, epa, qué buena onda este loco, ¿no? Así que enseguida no te va con nada de refilón, ¿no? Sino que te va directo y sin vueltas, ¿no? Una persona así. Digamos, una persona que se hizo ganar mucho respeto, una ética, una moral bastante alta. Una de las mejores personas que he conocido por querer siempre hacer el bien y tener códigos y valores como nadie, como pocas personas tienen. En el lugar, un lugar increíble. La verdad, un lugar impresionante. Vamos a juntarle no se cosas en el norte de la lega de una, ¿no? Está nevando. Está nevando. Se me cayeron tus galletitas adentro del té. No pasa nada, más rico. Nos íbamos levantando.
tomarse el tiempo para desayunar. Unas ricas chapatas. Comer unas galletitas. Siempre todo divertido, siempre armonía, porque el lugar te lleva a eso. Antonio está cortando leña. Hola. Muy bien. ¿Vos estás filmando? Un gordo simpático. Una persona muy tranquila. Muy tranquilo, despreocupado. Humilde, sí, muy simple. Muy humilde, Muy amable, sencillo, honesto, muy sólido. amigable, persona Muy sincera, sincero, Un gran Muy corazón. bondadoso. Buena persona, siempre una risa. de risas y fáciles. sumamente alegre. Feliz. En cualquier momento. Y nos preparamos a salir hacia arriba. Hacia la cumbre. Vacía el mate si querés. Vacía el mate, así que mate. Nati es una flor de todos los jardines. Divina, Nati. Muy buena, muy tranquila. Muy tranquila, muy callada. Y con Toño la veía bárbara. Estaban Buenísimo. muy bien con Tonio. Eran amigos desde hacía mucho tiempo y creo que el snowboard fue algo que los unió muchísimo Era más. la compañera del Tonio. Iban a la montaña juntos y había sumado nivel en poco tiempo. Es de las primeras chicas que realmente se revolvió fuerte por la montaña, nos seguía y donde íbamos nosotros, ella iba atrás. Lo acompañaba a él a andar en skate, andaban los dos juntos en snowboard. Se nota que se querían mucho y que estaban muy bien juntos. Empezaba a preparar el equipo, a chequear un poco la tabla, si estaba todo en orden, ponerse las botas, nos empezamos a abrigar y entre todos más o menos decidíamos a qué lugares queríamos ir. Hay unas cascadas abajo, que está bueno para ir a ver. Tiene como 10 metros. Sí, trajimos malla, Sí. Yo traje un montón. El refugio está a la orilla del arroyo Teno. De ahí remontamos todo el arroyo. Primero es más o menos 20 grados de pendiente hasta que empieza mucho más difícil se pone. Es un pedrero suelto, tenés que tener cuidado en cada paso que das, sobre todo cuando había nieve, lo que había abajo de la nieve, ¿no? Entonces del refugio tenemos más o menos 1 hora hasta la base del glaciar. Es un deporte muy divertido, en contacto con la naturaleza y eso creo que lo hace mágico. El freeride Bueno, el freeride es el estado más puro y más libre. Es andar libre por donde no hay un camino trazado. Es el hecho de ver una montaña, ver la ladera y poder leer la línea que vas a bajar después cuando estés arriba. un modo de vida, una forma de sentir y de vivir también la montaña. como decía el Toño, elige tu propia aventura. La libertad en la montaña. Y lo más importante es pasarla bien, ¿no? Con la tabla ser vos, ¿no? Y bajar en la montaña y usar la montaña como vos la querés usar. Y la ves de abajo y estás todo eufórico, querés Y gritar. es salvaje, ¿no? Es algo que vos podés ir a un centro de esquí, me subió, bajé, pum, salté una piedra. Pero en la montaña es diferente, porque ya algo te tiene que gustar. También del respeto que hay a la montaña, ¿no? Porque uno va a pasarla bien, a disfrutarlo con los amigos, pero tenés en cuenta muchísimas cosas, el viento, la nieve, las temperaturas, ¿sí? La tabla, el equipo que tenés, ¿no? Tu compañero, si estás motivado. De ahí de la base del glaciar generalmente uno suele descansar un poco de la subida. Lo mejor que tenía el Tonio era mirar así y decir, bueno, voy a bajar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Llegaba arriba y decía pi, 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 Y de pi, ahí pi. a las canalas de la derecha, de la izquierda, hacia el norte. Dependiendo del día nos separábamos, desde abajo por ahí algunos de los chicos filmaban, nos sacaban fotos. Estar todo el día, hacer imágenes. Refugio camino adentro, con paz, amor, paz y raíz, tantos paraísos, dándolo todo hasta donde la vista da atrás de Tonais, piqueteando por el glaciar. Octubre 21, primavera del 2001, corazón de la cordillera, alto y mucho sol. Libertad en libertad,
alucinante. Libertad, libertad, montaña impresionante. Prefiero seguir arriba, subir con vida mi amada. Libero a Toño Chocho, de fría por el lado. Suena el circus, goza la banda níger con las manos en la masa noche de un día animal. Tronco tras tronco se aviva el fuego, bajo una estrella nos lleva en vuelo. Vuelta a vuelta sube la paz. Libertad, libertad, montaña alucinante. Oh, libertad, oh, libertad, montaña impresionante. Oh, libertad, 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 libertad. Uy. Paraíso, El gran Toño. Chapatis, nieve, Se abre unas canaletas. el paraíso, el freeride, positivamente, hay un refugio. Para mí ese viaje fue alucinante. Ni antes ni después viví algo igual. Fue espectacular. Fueron estar ahí en un circo increíble de canaletas, ese glaciar, llegar a la cumbre con Toño, piqueteando ahí los escalones para que podamos subir. Y de ahí tenemos más o menos 2 horas más yendo por una vía directa sobre el glaciar hasta la cumbre, que es increíble esa caminata. Bueno, la cumbre fue grosso. Tal vez por los nervios que pasamos antes de llegar a la cumbre. Era un día de nieve muy dura. El piquetero. A ver, contame, Pepo, ¿tuviste algunos problemas ahí en la subida que había mucho hielo? Sí, tuve unos derrapes. Unos derrapes, ¿no? Está difícil, gracias a nuestro amigo Antonio, que nos ayudó a subir con una gran escalera con su piquete. Aguante, Antonio. Vamos. Yo hubiera sido, si no. Sí, ¿no? Fue un momento duro. Yeah. Y ahora nos espera una bajada increíble. Vamos. A ver esas palmas. Era la persona que para mí que más sabía, ¿no? De todos los que éramos ahí. Yo de hecho era el que menos sabía. Y lo que me marcó fue verlo andar. De los mejores freeriders que teníamos acá en Bariloche. Y él empezó del punto cero, con una tabla nada más, cuando no estaban ni siquiera ni las botas. Se iba con zapatillas, unas zapatillas gruesas. Cuando lo conocí era de los que para subir hacíamos cualquier cosa. Me acuerdo de que cortaba sus tablas. Solía ir con jeans gruesos y era feliz. Y así empezó. La montaña para él era su segunda casa. Como que él tenía el amor por una tabla, es el amor por los deportes de tabla. Como que iba un poco más allá, su concepción del freeride. Una bestia de la montaña, un freerider entregado y una cabriola montañera como nunca vi. Yo creo que Toño sí fue un pionero en el tema del snowboard. En primer lugar, no se veía todavía mucha gente andando en snowboard al nivel que él estaba andando allá. Toño fue de los grandes precursores del freeride en Argentina, si no decir el precursor más importante que tuvo a nivel snowboard, a que hizo cosas que hoy al día de hoy nadie pudo volver a hacer. Un pionero del freeride en Argentina, y no solo en Argentina, porque ya en Europa, en España, por ejemplo, en Sierra Nevada,
dejaba que el riding haga todo por él, ¿viste? No tenía que andar diciéndole nada a nadie de quién era o de qué hacía, sino que él solo hacía snowboard y la gente hablaba de lo que él hacía. Y ahí cada uno elegía su línea, la bajaba, nos reencontrábamos en el hielo. Bajábamos, buscamos canaletas, al otro día otra vez para arriba, para el otro lado. Era ir buscando diferentes alternativas y imaginando las líneas posibles y todos los viajes que podíamos tener. Recién los vi allá arriba. Allá. Y ahora van a bajar. Engorilarse ahí, hacer buenas canaletas y quizás sobrepasar un poco el límite, ¿no? Y de ahí bajábamos nuevamente hasta el refugio. ¿Qué onda? Piedrón, casi te metes abajo. Pasado agua. ¿Qué opinas de este día, Antonio? Estuvo bueno. ¿Te fue bien? Estuvo bueno, estuvo re bueno. Ahí hubo emoción, ahí estuvo bueno. Muy bien. ¿La tele cómo les fue? Muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? Le dio todo, subiendo 2 veces. Bueno, felicitaciones. Encontramos. Qué grande. Un poco más tarde llegó Nicolás, Níger Ferreira, con otros más. Pasarla bien fue lo mejor. O sea, estar en el refugio, se hacía música, percusión, teníamos instrumentos, esa era la idea. Una tocada de guitarra, unos mates. Una buena tarde, unas ricas cervezas caseras hechas en el refugio. Cerveza casera, ¿no? Unos mates al fuego. Sol, seguir y subir, hay mucho por bajar. Rollados sin cadenas, es mejor seguir acá. Esta es una canción. ¿Una canción? Está saliendo de ahí. Bueno. Preparar la comida con los tiempos más de la naturaleza, ¿no? Para comer hay que hacer el fuego. Después, claro, llegábamos a la noche, estábamos todos muertos, con ganas de pegarnos una buena comida. Cada vez mejor esto, ¿eh? Está buenísimo. Cada vez mejor, chicos. Y ese era un día típico. Todo un ritmo muy lindo, realmente se envidia cuando uno está más en otro ritmo. Y era irse a dormir temprano para arrancar al otro día en busca de más. Hoy terminamos. Qué ganas de no volver. Bueno, pero hay que volver, ¿no? Sí. Bueno. Emprendiendo la retirada. Nosotros bajamos el lunes y el miércoles se terminó todo. Ese día ya empezó trabado. No era un buen día, ¿no? Así cuando está ya amanece súper nublado, con pequeñas lloviznitas. Ese día mismo tenía ganas de bajar. Había un poco de nube, había unos estratos raros, como que no iba a estar lindo el clima. Y no me sentía bien, tenía ganas de bajar y le decía a Tere, vamos. Yo en mi caso, por ejemplo, me quedé durmiendo un rato más y fuimos varios. Sin embargo, Toño, Nati y Gino, que sacaba fotos, subieron. Él se fue, nos saludamos. Este chico que los había acompañado, que bajó, no sé por qué en un momento se separaron y él decidió bajar. Se hicieron las 5 de la tarde y estos pibes no bajaban. Se hacían las 8 de la noche y los chicos no bajaban. Nos mirábamos todos y faltaban ellos dos. Digo, esto no es normal porque Antonio no es al contrario, ¿no? Siempre es de los primeros, te espera siempre, una persona muy en ese sentido, muy compañero, muy atento, ¿no? a lo que pasa. Y fue una decisión de casi todos en salir a buscarlos porque ya era de noche y había empezado a lloviznar. Y nos preocupamos y fuimos a ver qué pasaba, fuimos con Arbas. Subimos casi hasta arriba del glaciar, subimos bastante arriba
Llegamos al lugar donde la vía normal para subir al hielo azul, donde se pone un pequeño espolón muy pequeño con una cascada. Gritando, buscando entre rocas, qué habrá pasado, volviendo después por abajo entre el bosque, viste, ya era una sensación... Las caras de todos habían cambiado un poco porque no sabíamos realmente qué estaba pasando. Se hizo muy de noche y nos fuimos para abajo. O sea, pensábamos, bueno, bajamos y llegamos al refugio y estaban ahí. O sea, siempre yo tenía esa esperanza de que llegaba al refugio y los chicos habían llegado por otro lado. Y fue muy feo llegar al refugio con las manos vacías, sin saber nada. Fue muy feo acostarse a dormir y ver las bolsas de los chicos al lado vacías. Esa noche creo que ni dormí. Uno se quedó a la noche haciendo guardia en el refugio, siempre con una vela prendida para tratar de que haya un punto de luz. Nos levantamos a la mañana, subimos de vuelta, fuimos a ese lugar y llegamos a la Rimaya, a donde me tiraba larva, y de noche yo no había visto el día anterior la mochila. Había estado la mochila de Ice justo en la grieta. Y después en ese mismo momento casi llegaba la comisión de auxilio. Hacen un rappel dentro de lo que es la cueva y era infernal, ¿no? Pero realmente era una cascada letal. Esta gente son escaladores, muchos alpinistas se metieron cerca de 10 metros para adentro y salieron así, sofocados, mojados. Uno de los chicos del club andino, que era el equipo de avanzada, y empezamos a hacer un rastrillaje, rastrillar hasta encontrar las últimas huellas de los chicos que dieron en una grieta. Ahí se veían las huellas de los dos, uno que le había saltado, que le había pasado. Y que pica un oli y salta la cueva, pero parece que era bastante grande, ¿no? Que tenía un buen tamaño. Y con velocidad y con un oli se salta. El Toño salta la grieta y frena mucho más abajo de la grieta, como 80 metros, 100 metros más o menos en un plano. Como que él frena para ver la Nati. Y la huella de Nati marca una derrapada antes de la grieta, como 10 metros antes. Y la otra huella nunca había pasado del otro lado de la grieta. Y en la grieta había un arroyo que la chupó inmediatamente. Antonio, al ver todo eso, dejó la mochila y con todo lo que podía tener a mano, ¿no? Y bueno, se veía la huella de Ice que subía caminando, que se ve que dejó todo el material y se metió con la piqueta. Para tratar de salvarla, de sacarla de ahí. Pero el lugar, por todo lo que nos dijo la comisión de auxilio, era algo que impresionante, ¿no? O sea, imposible sobrevivir a una cosa así. Terror letal, pero me imagino Me imagino desesperación, el amor por ella, de verla sufrir, y se tiró a buscarla. Ya con el solo hecho de que se haya demostrado, digamos, de que Toño fue a intentar rescatar a Nati a un lugar tan áspero que no se metería a cualquiera, realmente eso ya lo hice todo. Eso ya lo hice todo. Lo hallo como un hombre que tuvo suficiente huevo, hablando criollo, ¿no es cierto? No me extraña en Antonio porque era alguien que él es así, ¿no? Él va a muerte en todo, ¿no? En la vida, con sus amigos, y en una situación así él iba a ir también a muerte. Seguro. Que él siempre tenía ese dicho que decía o todo o nada. Y él bajó para rescatarla a Nati, pero no pudo. Es increíble el gesto de Ice, y obviamente que confirma todo lo grande que fue en su paso por la tierra. Hacerse cargo, independientemente del amor y la relación que tenían entre ellos, de hacerse cargo de la persona con quien se fue a andar por la montaña. Un amor sagrado, diría. Mucho amor. Amor ciego. Y ese amor que tenía por ella lo llevó a no pensar lo que hacía, a tratar de salvarla. El amor es la persona, lo que era Antonio. No le importaba dar el brazo a torcer por ayudar a un amigo. Y yo creo que no lo hubiese pensado si le hubiese pasado a cualquiera de nosotros. Hubiese hecho lo mismo. Así como lo hizo por Nati, lo hubiera hecho por cualquier amigo. Eso muestra que tenía un par de huevos bárbaros y un corazón más grande que esos huevos. También me llevaba a reflexionar sobre el carácter, la personalidad de él, ¿no? Yo no creo que hubiese bajado. Yo hubiese ido por ayuda, ¿no? Yo hubiese ido a buscar a alguien que me ayude. Pero bueno, ahí me lleva al indicio de la calidad de persona, ¿no? Del énfasis por la vida, ¿viste? Y arriesgar todo, ¿no? En ese momento, cuando realmente valía la pena. Yo creo que Toño, si no hubiera ido a buscar a Nati, o
habría sobrevivido, pero nunca más hubiera vuelto a vivir, hubiera estado muerto en vida para siempre. Con el negro Nico salimos un rato al arroyo. Nos sentamos al lado del arroyo mirando las paredes que tiene ahí el hielo. Me acuerdo que el negro Nico me empezó a contar y a mostrarme, me decía, ¿ves el canal ese que hay ahí? Me dice, ese se llama El Colmillo. Y digo, wow, era muy zarpado. Y me dice, ese lo bajó el Toño, me dice. El Toño le puso El Colmillo. Y estábamos ahí y nos llega información por radio al refugio que dice que lo habían encontrado al Toño, que también estaba muerto. Y ese momento no me lo olvido nunca más, porque fue instantáneo. Una avalancha de arriba de las paredes, y a mí me quedó como grabado como que fue el Toño, que fue un grito de libertad. Yo se lo sentí, ¡ah! Como que estamos bien, como que estamos bien, ¿entendés? Hay algo mágico cuando estás ahí arriba. El tiempo se detiene. La montaña es imponente. Vos, una simple persona en busca de sensaciones y momentos que te permitan seguir yendo por más. Una simple persona. Un corazón que late. Hoy volvemos a esta cumbre y ya no todo es silencio. En el viento fluye una armónica. Recuerdos que me hacen sonreír. El Toño, sin saberlo, nos enseñaba a todos. Quizás esta sea su mayor lección. Y la verdad que estar con Toño arriba siempre era alegría, y para mí era ir con mi maestro, o sea, fue mi maestro del freeride. Yo creo que a mí me enseñó muchísimo a cómo ver esa línea en la montaña, cómo buscarla, en tanto cómo subirla o cómo bajarla. Me enseñó muchísimo a surfear. Yo, la verdad que a mí me cambió la forma de pensar y de ver las cosas. Son esas personas que te motivan a hacer cosas en la vida, pero cosas buenas, y Toño ha sido una gran motivación para mí, por eso estoy muy agradecido con Toño, muy agradecido. Él está bien, yo pienso que nos manda magia desde arriba. Una persona increíble, ¿no? Como amigo y como persona, ¿no? Y la amistad para él significaba todo. Y compartía muchos momentos con sus amigos. Con paz, amor, sangre y más paz, otro paraíso. Suena el circus, goza la banda, el níger con las manos en la masa noche de un día animal. Tronco tras tronco se aviva el fuego, bajo una estrella nos lleva en vuelo, vuelta a vuelta sube la paz. Libertad, libertad, montaña alucinante, libertad, bajo libertad, montaña impresionante, oh, libertad, 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 libertad.